Hablemos de Bell Hooks. Enseñar a transgredir. Se preguntarán, ¿quién era Bell Hooks? Su nombre real, Gloria Jean Watkins, fue una escritora y activista social feminista estadounidense de raza negra. Su nombre Bell Hooks proviene de su bisabuela materna, a quien ella admiraba. Hooks nace en una familia de clase trabajadora. Fue educada en escuelas públicas segregadas racialmente. Escribió sobre las grandes adversidades al hacer la transición a una escuela integrada. Recurrentemente examina el impacto del sexismo y el racismo en las mujeres negras, los roles, la devaluación de la mujer, el retrato de los medios en el sistema educativo y la idea de un patriarcado blanco, así como el desprecio por los problemas de raza y clase dentro del feminismo. Publicó bastantes libros sobre temas como la masculinidad negra, el patriarcado, autoayuda, memorias personales, sexualidad y pedagogía comprometida, algo que hoy por hoy nos compete hablar. Ella trató de mantener un enfoque de escritura sobre la interseccionalidad entre raza, clase y género, lo que ella describió como su capacidad para producir y perpetuar sistemas de opresión y dominación de clase. Para las feministas, Bell ha proporcionado la mejor solución para la dificultad de definir algo tan diverso como el feminismo, abordando el problema de que si el feminismo puede significar todo, no significa nada. Ella mantuvo una respuesta firme a la pregunta, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento para terminar con el sexismo y la explotación sexista y la opresión. No estaba basada ni en el miedo ni en la fantasía su definición. Comencemos con una introducción sobre enseñar a transgredir. Comenzaremos con 2 ejemplos en los que podemos ver distintas perspectivas de enseñar. Vas a pasar el tiempo tratando de humillarme, haciendo que la clase sea innecesariamente dura, entonces mejor me voy. Pero si de verdad quieres hacer el esfuerzo de ser un buen maestro, entonces yo también estoy dispuesto a intentarlo. Creo que es una petición justa. No hay razón para no beneficiarnos con esta experiencia. Ok. Bien, primero lo primero. ¿Ya conoces el problema de la braquistócrona? Claro que sí. ¿Y cómo se relaciona con el cálculo y las variaciones? Es una cicloide invertida. Perfecto. ¿Y qué tal los teoremas de Lagrange, joven? En eso estoy algo confundido. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Muy bien. Tenemos mucha información que cubrir antes de tu primer examen, el cual, por cierto, es en 8 minutos. La buena noticia es que califico con curvas, así que puedo garantizarte una C. All I do is win, no matter what. ¿Qué estás haciendo? Everybody's hands go up and they stay there. Pregunté, ¿qué estás haciendo? Si vas a ser un pésimo maestro, voy a ser un pésimo estudiante. Ludacris is Aquí podemos ver una enseñanza dura e injusta en la que el profesor quiere ser el centro y el más sabio. Mi nombre es Maestra Nichols. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar los átomos. Yo me llamo Tomás. No, yo me refiero a las uniones moleculares. Ahora, voy a enseñarles todos los secretos de la química y necesitarán estos textos especiales. ¿Teoría molecular avanzada? Es un texto de universidad. Sí. Por otro lado, vemos una enseñanza que, a pesar de tener esa emoción por parte del profesor, está descontextualizada al grado al que se dirige, por lo que le hace falta un sentido de buena comunicación, algo que Bell menciona en su texto. Aquí Bell nos comienza a hacer mención sobre sus primeros años como estudiante. En esa época existía la segregación en las escuelas, es decir, escuelas para raza negra y blanca por separado. Se detonaba el racismo y la discriminación, que eran algo común para Bell.
Los hombres de esa época no deseaban en realidad a las mujeres listas, por lo que las niñas negras solo tenían 3 caminos: casarse, ser sirvientas o ser maestras, algo que a Belle le disgustaba bastante. Al estudiar en una escuela de raza negra, las maestras buscaban que sus alumnos fueran excepcionales y talentosos, siempre los alentaban a descubrir más allá. Para ella, ser estudiante en esa época era algo verdaderamente emocionante. Decía que le encantaba aprender. El colegio se volvió un lugar de éxtasis en el que podía contradecir las ideas que aprendía en casa, y eso era puro placer. Era el único lugar donde podía ser ella misma. Algo que era muy importante y que ella más adelante cuestionó de otros docentes era el hecho de que sus profesores se tomaban el tiempo para conocer a sus alumnos, de modo que sabían y conocían el contexto familiar, económico y social de cada uno. Con todo esto podemos ver cómo Lisa, siendo una niña, critica con fervor los privilegios y la diferencia entre mujeres, en este caso de la clase blanca. Cómo se nos ha hecho creer que una mujer solamente es mujer por el hecho de ser bonita. La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Eso iba a decir yo. Sin embargo, todo cambió, ya que llegó el momento en el que en las escuelas ya podían asistir tanto blancos como negros, siendo una desventaja para la raza negra, ya que tenían que lidiar constantemente con el menosprecio de los blancos, escuchando comentarios hirientes. Ahora haremos una pequeña pausa para mostrarles un fragmento de la serie Sex Education a modo de ejemplo, para que podamos ver cómo aún se homogeneizan a los estudiantes y en dadas ocasiones más a la raza negra o a las minorías marginales. No pienso usar falda. Bien. Si no quieres usar falda, adelante. Soy feminista, lo entiendo. Pero debes usar un uniforme de tu talla. Nada de pantalones colgando de los tobillos. Creo que soy bastante justa. Lily, tu cabello y maquillaje son divertidos, pero no son adecuados para la escuela. Maeve, esta no es una escuela para monstruos como galletas. ¿Es por mi cabello? Así es. Hola. Solo se permiten insignias escolares, lo siento. ¿Es mi insignia LGBTQIA? ¿Es importante para mí? Por supuesto que sí. Pero espero que tus valores no sean tan frágiles que dependan solo de una insignia. Quítatela. Hooks vivió en carne propia cómo los profesores, al ser blancos, despreciaban de igual forma a los negros y tachaban de incapaces. Obviamente los únicos inteligentes eran aquí los blancos. Dado estos sucesos, Belle pudo conocer dos cosas. 1. La educación como método de discriminación y 2. La educación como práctica de libertad a la que se aferró con fervor. Obviamente esto la llevó a perder el amor por la escuela. De vez en vez se encontraba algunos maestros que querían resistirse y eliminaban cualquier prejuicio o discriminación, lo que fomentó en ella la esperanza de una educación liberadora. Asimismo, también se encontraba con maestros negros que la seguían nutriendo de muchísimo más esperanza, pero
Ellos y su labor se veían desfavorecidos dado que se creía que solo apoyaban a los de su raza. Ella jamás se dio por vencida. Terminó sus estudios, así como Bell Hooks no se dio por vencida. Vemos como la profesora de Malcolm tampoco lo hizo y persiguió sus sueños. Y a pesar de que le falta cercanía con sus alumnos, ella se compromete a darles lo mejor. Es carne, ¿verdad? Es posible. Mira que quedé reducida. Está bien. Bueno, voy a... Ay, Malcolm, lo lamento tanto. Sé lo mucho que deseabas hacer tu acto. En especial con tu familia aquí. Te he fallado. No, no es así. Sí, claro que sí. Después de hoy van a despedirme tan rápido que... Mis padres tenían razón, no debí salir de la fábrica de conservas. Y comenzó el grado de la universidad en Stanford. Aquí fue donde se quedó perpleja, ya que se dio cuenta que los profesores no les entusiasmaba enseñar. Mientras luchaba contra este escenario negativo, aceptó su destino ser docente, aunque con temor, por todo lo que vivió y vivía como estudiante. Aunque no le gustaba y su único deseo era el de ser escritora, siguió adelante haciendo las dos cosas. Aquí damos paso a otro ejemplo de la serie Malcolm el del medio, y podemos ver cómo la educación bancaria predomina en esta enseñanza, un tema al que Hooks criticó y cuestionó bastante. Y en la escala de 1 a 100, todos tienen 100. Pero, como es una clase de superdotados, también califiqué la coherencia de los argumentos, la economía del lenguaje y calidad de letra, lo que me permitió hacer esto. ¿Qué es eso? Una tabla de graduación. Pero dijo que todos tuvimos 100. ¿Cierto? Pero unos tuvieron mejor 100 que otros. Pero seguimos teniendo 100. Por supuesto. ¿Y de qué sirve tener el número 1? De nada. Solo para saber que tú eres el número 1. O que tú no eres el número 1. ¿Sí, número 5? Soy Daphne, señor. Ya sé, ¿qué quieres, número 5? Algo que podemos ver en este ejemplo y que mencionaba Hooks en su texto era el hecho de que en la educación blanca se tenía que competir por conocimientos. ¿Quién era el que sabía más? Y obviamente la raza negra tenía que competir el doble por demostrar que era capaz. Los blancos, decía Hooks, siempre los veían como genéticamente inferiores. Y esto era reforzado por el uso que le daban los profesores blancos al aula, donde predominaban ejercicios de dominación y de injusto poder. Entremos ahora en el desarrollo y hablemos más a fondo de lo que decía Bell Hooks. Un término que usó Bell en su escrito era la pedagogía complementaria. ¿Pero qué es? La pedagogía complementaria se trata de un enfoque educativo que busca la práctica de la libertad, que dicha libertad es el transgredir, romper, transformar y quebrar los límites raciales, clasistas y sexuales que oprimen esta búsqueda de liberación, donde primordialmente el docente no solo se encarga de compartir el conocimiento, sino que le importe la integridad tanto como la espiritual. Ahora veamos qué es la pedagogía crítica. Según Freire, significa imaginar la alfabetización no solo como dominio de habilidades específicas, sino también como un modo de intervención, una manera de aprender y leer la palabra como base para intervenir en el mundo. El pensamiento crítico no se redujo a una lección objetiva.
en la realización de una prueba de memorizar llamados hechos y conocimientos. La misma insiste en que los educadores deben cerciorarse de que su labor promueve una sociedad más justa. Ahora veamos qué es la pedagogía del compromiso. Esta arranca de una experiencia de contacto con realidades de exclusión que cambia la manera de sentir, pensar y actuar. El cambio de lugar hermenéutico desde el que interpretamos la realidad es especial para que nuestra reflexión se ponga al servicio de una acción transformadora. Lo que busca son espacios compartidos que activen, acompañen y sostengan la lectura, la escritura, el debate, la reflexión y la investigación, para que cuando se aprende en el aula, se piense en voz alta, escuchemos a los demás. Por último, ¿qué es la educación holística? Bueno, es una educación integral o una filosofía y forma constructivista basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido a su vida a través de nexos con la comunidad, el mundo natural, valores y la comprensión. Es decir, una forma de educar en la que todo está integrado, lo académico y la vida propia. La forma de educar exige mucho más que la pedagogía crítica o feminista convencionales, porque a diferencia de estas dos prácticas, se hace hincapié en el bienestar. Gracias a estos conceptos que están íntimamente relacionados, si no por decir que forman un ciclo uno a otro, y a la influencia de Paulo Freire y del monje budista Thich Nhat Hanh, fue que Hus se pudo cuestionar su forma y la forma de enseñar de otros. Apasionadamente enseñar de otra manera a como le habían enseñado. Ella optaba por la educación liberadora, que como decía Freire, se podía ser liberadora cuando todo el mundo reclamaba el saber como un campo en el que trabajamos todos y todas. Asimismo, se pone especial atención en la acción, o sea, la praxis, y así se hace una reflexión sobre el mundo para cambiarlo. Una idea que le parecía clave a Hus era el hecho de que el monje siempre veía al profesor como sanador. Desgraciadamente Hus había padecido varios sucesos negativos en el aula, y otro de ellos era el hecho de que cuando un estudiante pedía a gritos una educación que realmente reconociera una conexión entre las ideas aprendidas en el ámbito universitario y aquellas aprendidas en las prácticas de vida, esto se daba siempre, e incluso era menospreciado. Por lo general se caía en la educación tradicional, y si no, se caía en el libertinaje de expresión, es decir, donde solo había experiencias de vida y conocimientos académicos uno por uno sin tener una conexión real. Antes de pasar a las conclusiones, hablemos de la resistencia. Esta está en combate consciente de los discursos y representaciones dominantes y normativos y en la creación activa de espacios analíticos y culturales. Así pues, reclamar el conocimiento subyugado es una manera de reivindicar historias, pero para que esto suceda, estos deben de entenderse y definirse pedagógicamente como cuestiones de estrategia y práctica, es decir, praxis. Por último, daremos las conclusiones. Redactemos un nuevo tipo de enseñanza. La enseñanza como práctica de la independencia. Enseñar a los alumnos a transgredir los parámetros sexuales y de clase para poder hacer el obsequio de la independencia. Es, para Hus, la mayor finalidad de relevancia del maestro. Hus habla al corazón de la enseñanza presente. ¿Cómo tenemos la posibilidad de repensar las prácticas
de educación en la época del multiculturalismo? ¿Qué hacemos con los docentes que no anhelan enseñar y los alumnos que no desean aprender? ¿Cómo debemos batallar con el racismo y el sexismo en el aula? Lleno de pasión y política, enseñar a transgredir combina un entendimiento cómodo del aula como una fuerte conexión con el planeta de los sentimientos y las emociones. Este libro es un inusual libro sobre docentes y alumnos. Debe proponer cuestiones sobre el eros y la furia, el dolor y la reconciliación y el futuro de la misma educación. Educar es la práctica de la independencia, redacta Bell Hooks. Enseñar a transgredir es una verdadera obra pedagógica. En ella se habla de enseñanza, del poder de la cultura, de la manera de enseñar del profesorado, de la manera de actuar de los alumnos frente al instructor o instructora que no se deja salirse de los cánones establecidos, pues aquello significa una pérdida del prestigio como profesor. Asimismo, enseñar a transgredir nos ayuda como docentes y estudiantes a no perder la fe en una pedagogía liberadora, es decir, a tener las agallas de crear nuevos escenarios para nuestros nuevos alumnos, sea cual sea nuestro escenario donde practiquemos la educación. Sabemos de antemano que las malas experiencias están en todos lados, pero pongamos un alto a estas mismas y invitemos a todos a cuestionar y a criticar, pero a criticar desde la acción todo lo que hemos venido haciendo. Lleguemos a un devenir en el que podamos entender esa relación del todo y tener una idea sanadora para todos y cada uno de los integrantes de un aula. Recordemos que la pedagogía siempre puede ir más allá, pero depende de nosotros, valga la redundancia como pedagogos, poner nuestro granito de arena teorizando y practicando nuestro discurso. No dejemos de lado nuestras experiencias de vida y nuestros conocimientos académicos o nuestros discursos. Recordemos que el aula y nuestra vida es un todo. Empecemos por sanarnos a sí mismos, por enriquecernos y entusiasmarnos una vez más con nuestra práctica pedagógica, que hoy por hoy, así como lo venía haciendo Bell Hooks, aún hay mucho que cambiar, aún estamos en crisis educativa y necesitamos mejorar nuestras prácticas y repensar nuestros currículums desde la política para así poderlos llevar a cabo. Recordar no generalizar y homogeneizar a las personas, sino preocuparnos y procurar cada una de ellas. Se dice fácil, se escucha complejo, pero debemos de hacer algo por cambiar, así sean acciones mínimas, pero con entusiasmo y con la fe de un pedagogo. Para concluir este tema, pasemos a la actividad, la cual consiste en escribir y dibujar brevemente cuál es tu pedagogo ideal y asimismo contestar cuál es el papel del alumno para que exista un cambio educativo verdadero.